confirmo cuando ya empiece la grabación en sí. Bueno, ya. Entonces me voy a ir al video. Pongan mucha atención porque con base a este video vamos a desarrollar la presentación sobre el cuento de ciencia ficción. Voy a desconectar mi cámara y micrófono para que ponga atención al video y poderlo relacionar posteriormente. Terrible predicción de los supersónicos que se hizo realidad. 25 años antes de que los Simpson impactaran al mundo con sus predicciones cumplidas, otra familia de dibujos animados haría el más terrible y acertado de los vaticinios: el aislamiento social de 2020. Comenzaba la década de los 60, cuando la dupla Hanna-Barbera lanzó la caricatura Los Supersónicos. Se trataba de una familia que vivía en el año 2062 y en una realidad que parecía inimaginable para la época. Los supersónicos vivían en elevados edificios que parecían tocar las nubes, además de usar naves voladoras que podían guardarse en una maleta y que sustituyeron por completo a los autos convencionales. La trama era sencilla y divertida, pero ocultaba una realidad que mucho más tarde conmovería al mundo. Ultra, Lucero, Sónico y Cometín parecían habituados a permanecer en casa, como si el exterior no fuera completamente seguro. La tecnología de la que estaban rodeados les permitía subsistir sin complicaciones y con gran comodidad. Televisores con pantalla plana, robots mayordomos, bandas transportadoras y hasta un dispensador electrónico de alimentos. Estos son algunos de los gadgets que usaba habitualmente la familia. Era como si William Hanna y Joseph Barbera hubieran pasado varias horas en el futuro, el tiempo suficiente para replicar en sus dibujos animados lo que habían visto y que quizás algún día el mundo entendería. Y es que la casa de los supersónicos estaba diseñada prácticamente a prueba de cualquier emergencia sanitaria. Y lo decimos porque en uno de los capítulos de la serie animada, Sónico localiza y extrae a su hijo del exterior por medio de un brazo electrónico, que después lo introduce en una ducha desinfectante para poder entrar a casa y dormir. En clave secreta significa nos vemos esta noche. Sin duda alguna, esto recuerda los protocolos sanitarios que se han implementado en casas, oficinas, restaurantes y centros comerciales este 2020. Si bien es cierto que la familia de los supersónicos tenía interacción social en el exterior, su vida parecía transcurrir normalmente en aislamiento. Como ejemplo, están las videollamadas con familiares y amigos, que parecían suplir bastante bien la interacción cara a cara. Te llamaré después, mamá, cuando acabe mis quehaceres domésticos. Súper no tardará en llegar. Además de esto, estaban las consultas médicas virtuales, en las que el pequeño Cometín era revisado a distancia por un especialista y que parecían evitar a la familia el riesgo de salir al exterior. Hijo, te habla tu abnegado médico domiciliar. ¿Saca la lengua? En casa, Ultra no solo tomaba clases en línea, también tenía a su disposición una serie de gadgets que le facilitaban la organización del hogar y que superaban por mucho a Siri de Apple y Alexa de Amazon. Sónico, el jefe de la familia, trabajaba 3 días y 3 horas a la semana, supervisado a través de videollamada por su demandante jefe, lo que sin duda nos recuerda al home office que se ha implementado este año. Para Sónico, era común despertarse con un reloj inteligente, leer su periódico virtual, hablar con un espejo electrónico y lavarse los dientes sin tocar su cepillo, porque unos brazos robóticos lo hacían por él. Los ascensores usados en la serie eran prácticamente tubos succionadores que en la actualidad no es difícil asociar con cualquiera de los imponentes edificios de más de 530 metros de altura que hay en China o en Dubái, y cuyos elevadores pueden llegar en segundos a los pisos más altos. Robotina, un dispositivo humanizado, auxiliaba a la familia en la organización del hogar, aunque en general los robots formaban parte de la vida cotidiana para la sociedad en la que vivían los supersónicos. En el 2062, la exploración espacial estaba muy avanzada
y el tránsito de un planeta a otro era algo común. Quizás por eso no resultaba extraño que los supersónicos tuvieran como mascota a Orbitus, un pequeño alienígena con apariencia de oso de peluche. En la actualidad, muchos siguen preguntándose si quienes crean las series de dibujos animados que han reflejado algunos de los acontecimientos actuales han tenido la oportunidad de echar un vistazo al futuro. Quizás se trate de una simple coincidencia, pero ¿y si no? ¿Crees que los supersónicos podrían ser una versión de la realidad después de 2020? Si viajaras al futuro, ¿le dejarías un mensaje a la humanidad a través de una caricatura? Déjanoslo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos nuestros videos nuevos. Gracias por tu apoyo. Bueno, ahí veíamos un pequeño video introductorio sobre la ciencia ficción en este sentido, desde la perspectiva de que la ciencia ficción va a ser como un adelanto de la tecnología o la ciencia. Esta caricatura es parecida o de la misma época de los Picapiedras. Inclusive creo que los mismos creadores son los que tenían. Entonces, ¿pero qué tiene relevancia esta serie con lo que vivimos actualmente? Si usted puso atención, esta serie fue lanzada a la televisión en la década de los 60, o sea, 1960 en adelante. Para esa época hay muchos avances tecnológicos que aparecen ahí que no existían. E inclusive algunos televisores eran en blanco y negro, no se conocían a colores como actualmente. Entonces, para esa época es importante recalcar que desde esa perspectiva eran como adelantarse a esos aspectos, ya que muchas cosas que aparecen ahí que no eran fiables en ese momento. Por ejemplo, a quién se le podía ocurrir sobre carros voladores, sobre que iban a tener, por ejemplo, una conversación por videollamada, que actualmente nosotros la tenemos y la estamos haciendo en este momento. Usted puede ver cómo desde esa perspectiva la tecnología va avanzando y hay muchos elementos que actualmente tal vez no tenemos, pero que posteriormente con el avance de la tecnología lo vamos a tener. Entonces, desde esa perspectiva me interesaba que viéramos como ese video introductorio para que usted lo pueda percibir y pueda ver lo que puede pasar en un futuro, por así decirlo. Entonces, ya teniendo en cuenta ese video de forma introductoria para que le tenga claro, vamos a pasar ya a la presentación. Por favor, me confirma si ya la logra ver. Ahí nos aparecía como cuento de ciencia ficción. Voy a ampliarlo para que lo pueda ver de mejor manera. Bueno, entonces me voy a pasar a la presentación. Cualquier duda ya sabe los medios por los cuales me puede hacer. Primero vamos a definir en sí qué es un cuento, para tenerlo claro, porque recuerden que estamos viendo esta temática de los cuentos a partir de... estamos viendo esta temática a partir de que todas las unidades que han iniciado con ahorita que están en séptimo grado son cuentos. Creo que todavía nos queda la unidad 6, que vamos a ver el próximo mes, que hace referencia al cuento surrealista. Entonces, desde esa perspectiva me interesa que lo comprendamos para que posteriormente usted pueda identificarlo. Tenemos acá, por ejemplo, la definición. ¿Qué es un cuento? Son el relato breves que pertenecen al género narrativo por ser un escrito en prosa, relatar una trama sencilla con pocos personajes y hablan sobre un solo tema. Entonces usted va a tener desde esa perspectiva, por ejemplo, que un cuento va a ir enfocado a contarnos una historia corta, por así decirlo, donde los personajes que intervienen son pocos y la historia o el tema está relacionado solamente a un hecho. Entonces, desde esa característica o esa definición, usted va a tener claro que es un cuento. Le vamos a pasar ya en sí a la definición de cuento de ciencia ficción.
Y tenemos, por ejemplo, que la narración o un cuento de ciencia ficción es aquel que da una respuesta humana, dan una respuesta humana que resulta de los avances de la ciencia y la tecnología. Se trata de explicar cambios que suelen producirse en la vida cotidiana de los seres humanos. Usted puede verlo desde esa definición, por ejemplo, cuando hacía referencia al video de los supersónicos. Nos presentan una sociedad distinta a la nuestra, nos presentan una sociedad con avances tecnológicos, por ejemplo, como se decía anteriormente, de carros voladores. Se puede ver cómo era el ascensor con el que nos presentan ahí, con el niño de la familia, cómo se transportaban, cómo se comunicaban entre ellos a través de videollamadas o de pantallas de televisores enormes y planas, que actualmente así las tenemos, solo que en la época de 1960 no existían. Y también enfocado también a que la historia está basada en un futuro que todavía no hemos llegado, porque la historia se basa en en el 2062. Es prácticamente 100 años desde cuando nace, desde cuando la historia se da, que es 1960, a 1962 son 100 años de diferencia. Entonces es como que los escritores se adelantaron a lo que podía ocurrir en esa época. Entonces ellos se imaginaron, dentro de 100 años los carros van a ser voladores, vamos a tener pantallas planas, van a poder hacerse videollamadas, van a haber robots que pueden ser sirvientes y todo eso. Entonces se puede ir viendo ahí esa perspectiva de acuerdo a adelantarse a un futuro, ¿verdad? O plasmar en ese caso los avances tecnológicos desde esa perspectiva, y que lo relacionan con la vida cotidiana del ser humano. O sea, ahí vemos esa, por decirlo así, definición de lo que usted va a entender en este caso como narración de ciencia ficción. Aquí vamos a tener otra definición con respecto a las diferencias. Dice, a diferencia de los otros subgéneros como fantástico, policíaco, de terror, entre otros, la ciencia ficción retoma causas y consecuencias de los descubrimientos e inventos que afectan positiva o negativamente la calidad de vida de las personas de nuestro planeta. Esto es importante recalcarlo, ya que fíjense que con respecto a la diferencia con los cuentos fantásticos, por ejemplo, hay muchos críticos literarios que en un principio comenzaron como a plasmar que la ciencia ficción, por ejemplo, era un tipo de cuento fantástico, porque decían ellos de que nos plasmaban situaciones inverosímiles o situaciones que no responden a una realidad, como por ejemplo, imagínense usted siendo un niño en 1960 y ve una caricatura donde hay carros voladores, donde se comunican por videollamada, que el niño anda flotando en una especie como globo de cristal, que hay un robot que anda limpiando la casa. Entonces, desde esa perspectiva puede ser fantástico, ¿verdad? Porque porque no existía. Entonces se puede decir, eso es una invención, eso es fantástico. Sin embargo, con el traspaso del tiempo vamos a ir viendo de que esa tecnología sí es posible. Y en pleno siglo XXI, por ejemplo, que usted tiene una conversación con ustedes a través de una videollamada, que lo utiliza a través de una computadora y con internet y todo lo que usted está utilizando ahí, ya sea que usted tenga teléfono, tablet o computadora en la cual me está recibiendo la clase. Entonces, en 1960 eso era impensable, no era, por así decirlo, fiable o que podía pertenecer a una realidad, por lo tanto se podía clasificar como fantástico. Entonces, ahora ya con los avances tecnológicos y que se va viendo que ciertos avances son posibles y que se pueden plasmar en esta realidad, muchos han decidido que no se puede clasificar como un cuento fantástico, porque a diferencia del fantástico o maravilloso, nunca vamos a tener, por ejemplo, una calabaza que se convierta en un carruaje o unos ratones en caballos, o vamos a tener una conversación con los electrodomésticos de la casa, cosas así. Entonces, eso sí es fantástico porque no pertenece a nuestra realidad. Sin embargo, usted me puede decir, pero ya hay en otros países, por ejemplo, cocinas que hablan o la refri que también habla. Pero esas son cocinas y electrodomésticos
programados, o sea, no es que usted se va a sentar a tener una conversación con la cocina y la cocina le va a contestar que cómo está, yo bien, sino que son elementos programados donde solamente le puede decir que la comida ya está o que la temperatura del horno es adecuada para lo que usted quiere hacer. Entonces, son cosas programadas que sí se pueden dar de acuerdo al avance tecnológico, pero no como se ve en los cuentos maravillosos. Entonces, desde esa perspectiva es importante entenderlo. También es importante recalcar que los cuentos maravillosos, aparte de darnos un avance o darnos idea de cómo pueden ser los avances a un futuro de forma tecnológica, también presentan esas como consecuencias que pueden tener esos avances. Por ejemplo, supongo yo de que cuando se inventó la bomba atómica, se tuvo que también poner en evidencia lo que podía ocurrir. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, dos ciudades en Japón donde se llevó a cabo un ataque de este tipo y actualmente en el siglo XXI todavía vamos viendo cómo tiene consecuencias. Pero no sé si han visto documentales de Hiroshima o Nagasaki donde se plasma que los animales que ahí están o son deformes o no tienen las características normales de un animal porque la radiación les ha afectado. Igual las personas no pueden entrar libremente. O sea, usted no puede llegar ahí vestido normal, sino que si entra tiene que entrar con un traje especial para evitar que ese tipo de radiación le provoque alguna enfermedad o algún tipo de cáncer. Se puede ver también de que es importante saber que cuando usted va a crear algo, los beneficios y consecuencias que ese algo va a tener. No solamente por yo querer vender un producto, voy a comenzar a fabricarlo y a las horas, en lugar de tener más beneficios, tiene más cosas negativas, entonces mejor no lo saco al mercado. Entonces, desde esa perspectiva también está enfocado la parte de la ciencia ficción. Ahora veamos los temas. Los temas de la ciencia ficción están relacionados con los avances tecnológicos, científicos o problemáticas futuristas. Por ejemplo, en el video que veíamos sobre los supersónicos, usted puede ver cómo nos plasman a una sociedad futurista del 2062. Apenas estamos en el 2021, o sea que para eso nos faltan como 41 años para llegar a esa sociedad que nos plasma la caricatura. Y no sabemos si para ese tiempo ya van a existir carros voladores como los plasman ahí. Entonces, este es un tema relacionado en cuanto a la ciencia ficción, que nos van a tener siempre como ese aspecto de adelanto de la tecnología. Y usted me puede decir, pero en 1960 se da como ese avance. Sin embargo, tenemos antecedentes con Julio Verne, por ejemplo, que en el siglo XIX ya comienza a establecer este tipo de historias. Por ejemplo, Julio Verne tiene una obra que se llama 20.000 leguas de viaje submarino, donde ya nos presenta, por ejemplo, a un submarino como tal, cuando en la realidad no existían. O sea, esos máquinas, por así decirlo, que podían andar debajo del agua, hoy sí existe. Entonces usted puede ir viendo cómo varios escritores se adelantaron a la época y comenzaron a escribir historias futuristas que en la época donde ellos lo hacían no era, era impensable que existieran. Sin embargo, ahora sí existe. Y por eso algunos dicen, ese mito que usted lo pudo ver en el video, que comienzan a creer que quizás estos escritores sí viajan en el tiempo y se van a un futuro, logran observar y captar todo lo que va a tener ese futuro, regresan a su presente, en este caso es la época en la que vivieron, y comienzan a escribir. Y comienzan como a darnos luces de lo que puede pasar en un futuro no tan lejano, ¿verdad? Pero son mitos o creencias que se tienen que no son comprobables, porque no existe una máquina del tiempo para poder hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva se plasma ese tipo de historias. Además de tener instrumentos tecnológicos como robots, computadoras, naves espaciales, extraterrestres, entre otros. Ahí es importante que usted pueda recalcar que una historia de ciencia ficción se va a tener alguno de estos elementos. Ahí vemos, por ejemplo, un supersónico, vemos un robot, Robotina, que es una especie de robot sirvienta que hace la limpieza, que le ayuda a la esposa del protagonista a tener la casa limpia. Computadora, vemos ahí como inclusive el doctor, a través de una videollamada, puede atender al niño, lo revisa sin estar en un consultorio frente a frente, sino que a través de una llamada lo puede hacer a través de las computadoras, ¿verdad? Habla de naves espaciales,
de extraterrestres, inclusive vemos ahí que tienen una mascota que parece alienígena, entre otros elementos. Entonces, cualquiera de esos elementos que usted pueda identificar en una historia como tal, entonces usted le puede ayudar como a identificar que está ante un cuento de ese tipo de características. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pregunta, duda que tenga, o todo les está quedando claro. No, bueno, entonces vamos a pasar rápidamente como a hacer un repaso sobre los tipos de cuentos que hemos visto anteriormente para que usted pueda identificar la diferencia con el que estamos viendo actual, que es el cuento de ciencia ficción. Anteriormente veíamos una narrativa policíaca y esa nos habla de que inicia con un crimen o una desaparición misteriosa y se basa en detectives o policías. Recuerda que veíamos ahí de que para que un cuento policial sea considerado como tal, tiene que hablarnos acerca de un crimen, ya sea un robo, un asesinato o un secuestro. Entonces, desde esa órbita usted puede entender la narrativa policial y que usted puede ver la diferencia con el cuento de ciencia ficción, donde la temática es diferente, los personajes son diferentes, como ya lo veíamos. De ahí tenemos la narrativa de misterio y de terror, que también lo veíamos, que nos habla acerca de sucesos sobrenaturales, desconocidos, oscuro o paranormal, un ambiente de angustia, miedo y terror, que ya lo veíamos con los cuentos de Edgar Allan Poe, y cómo el misterio va envolviendo la trama, que inclusive nosotros que lo estamos leyendo, si le tomamos como el aprecio a esa lectura o nos va cautivando, eso nos va a ir provocando ese temor que pueden tener los personajes. El siguiente es la narración fantástica. Sus personajes tienen poderes extraordinarios, hay magia y elementos sobrenaturales. Los personajes pueden que sean normales, pero experimentan sensaciones sobrenaturales o fuera de lo normal. Eso es lo mismo del cuento de Maravilloso que veíamos al principio en la unidad 1. Y hacía referencia a esto cuando les explicaba la diferencia entre cuento fantástico y cuento de ciencia ficción, porque como les repito, al principio se consideraba al cuento de ciencia ficción como una narrativa fantástica, pero ya con los avances que tuvo esa tecnología que nos presentaban los cuentos y que actualmente se pueden observar, como que los críticos cayeron en cuenta de que no era conveniente poder hacer esa clasificación, ¿verdad? Porque en ese caso los cuentos fantásticos o maravillosos sí nos presentan elementos que no pueden ser reales. Y ahí les mencionaba sobre la calabaza, sobre las ratas que se convierten en caballos, o que existen personajes como hadas madrinas o los animales que hablan en ese sentido. De ahí cuentos de humor que provocan risa del lector con la ironía, la sátira, el sarcasmo, el desconcierto o en situaciones extravagantes. Y la narrativa de aventura, ¿verdad? Que consiste en viajes a lugares desconocidos o peligrosos y sus personajes demuestran inteligencia, pericia y valentía para enfrentar los peligros y el misterio que los acecha. Acá vemos en esta pequeña repaso algunos tipos de cuentos para que se pueda establecer la diferencia entre los que ya vimos con el que estamos viendo actualmente, que es el cuento de ciencia ficción, y que aunque es considerado cuento y tiene ciertas características similares a todos los cuentos, vamos a ver que hay características muy definitorias de cada uno que usted puede tomar para poderlos identificar y poder clasificar en este caso si una historia pertenece a la ciencia ficción o no. Hoy vamos a pasar a la estructura, que igual que los demás cuentos tiene cuenta con la misma estructura. Tenemos por un lado el primero, que habla del inicio o exposición inicial de acontecimientos. Acá se presentan los personajes, se describe la normalidad del personaje y nos presenta el espacio y el tiempo. Acá, por ejemplo, si tomamos como referencia el video que yo hacía, estaba al principio de la clase, ahí usted, por ejemplo, en la parte de la presentación, ya le comienzan como a ver cómo es el personaje, cómo son los supersónicos, que es una familia compuesta por un papá y una mamá y 2 hijos, tienen una mascota, tienen a un robot que les ayuda con la limpieza, y ahí lo va presentando. Se describe la normalidad de la historia y nos presenta el espacio y el tiempo. Ahí nos dice que la historia se basa en el 2062, se presenta un espacio futurista, donde vemos ahí varios elementos que no corresponden a nuestra realidad inmediata, ¿verdad? En ese sentido. Aunque hay algunos elementos que sí, como les repito, por la base que ha tenido la ciencia. Y tenemos el desarrollo nudo clímax. Acá ya se presenta el problema, que es lo más interesante de la historia, porque los acontecimientos cambian las condiciones
de existencia de los personajes. Entonces aquí como que la historia ya va como poniéndose más interesante. Supóngase usted que hay una historia donde nos presentan un robot y después ese robot se unen con otro robot para vencer a la humanidad y quedarse ellos reinando. Entonces la parte del nudo se va intensificando, ¿verdad? O la historia va como teniendo como más énfasis en que al final, ¿qué va a lograr? Se va a lograr que los robots venzan a los humanos o no. Entonces ahí hay como ese contrapeso en la historia que hace que se vuelva, como dice ahí, más interesante. Aquí tenemos el final o el desenlace, donde plantea la solución de la historia. Puede ser inesperado, sorprendente, triste, alegre o negativo. Y puede tener dos perspectivas. Desde el final abierto, que nos hace referencia... Permítanme. Que nos hace referencia a que puede ser nos presenta una solución, puede terminar de diversas maneras para que el lector imagine el final. Supóngase ustedes que los humanos logran vencer a los robots, pero no se percatan que queda un robot vivo y ahí termina la historia. Entonces ahí ya el escritor le deja a su imaginación. Si los seres humanos se dan cuenta que quedó un robot todavía que no lo terminaron de extinguir y que ese robot logra despertar, arreglar los otros y continúa la lucha y al final terminan ganando los robots, o ese robot o alguien se percata y se deshace de él, o ese robot se hace amigo de los humanos y vive feliz con ellos y ya evitan ese pleito de quién sobrevive o quién va a mandar a quién. Entonces ahí el final es abierto, o sea, que no se lo dejan, no se lo pone el escritor, y ahí usted como lector comienza a imaginar qué podría pasar o cómo podría haber terminado. Y tenemos el otro final que es cerrado, ¿verdad? Acá no deja a la imaginación nada, sino que ya nos lo plasman y nos puede decir, por ejemplo, la humanidad logró vencer al robot y vivieron felices para siempre. Y ya le plasman en ese caso un final. Ahora vemos los personajes, como ustedes saben, son quienes llevan a cabo las acciones. Tenemos los personajes principales, los más importantes de la historia, se describen física y psicológicamente, que en este caso tampoco es que nos lo van a describir siendo un cuento como tal, detalladamente, sino que solamente le pueden decir ciertas características. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la que veíamos de los supersónicos, que hacía referencia a que ahí puede tener, por ejemplo, que el papá, la mamá, los hijos pueden ser personajes principales y ya pueden entrar en el personaje secundario la robotina que la sirvienta, el jefe, por ejemplo, del papá, la mascota, o en ese caso, entonces se puede ir viendo cómo esos elementos pueden ir variando y que usted puede tener la diferencia entre un personaje principal y un personaje secundario de acuerdo a cómo se plasman dentro de la historia o la acción que tienen cada uno de ellos. Tenemos los tipos de narradores. Recuerde que el narrador se refiere a la voz que cuenta la historia. Podemos tener un narrador omnisciente que es en tercera persona y que es aquel que todo lo sabe y siente. Conoce el pasado, presente y sabe lo que ocurrirá en el futuro. Y por eso que yo les decía cuando hacía referencia a este tipo de narrador que el narrador omnisciente se considera también como un semidios, porque tiene esas características particulares de, por así decirlo, saber de que lo que piensa uno, aparte de saber lo que pasó o lo que pasará, también tiene como esas características de saber lo que uno piensa, siente o lo que va a ocurrir, porque tiene esas cualidades. Entonces, usted lo ve desde esa perspectiva. Permítame para poder pasar a la otra. De ahí tenemos el narrador testigo, que es en tercera persona, cuenta solo lo que ve y escucha, conoce pasado, presente y no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. A diferencia del anterior, puede ser un personaje dentro de la historia, pero que no cuentas lo que él está viviendo, sino que lo que ven los demás, lo que viven los demás, perdón, pero solamente lo que él ve.
O sea, aquí ya nos puede decir, por ejemplo, que el personaje estaba triste por esto, esto y esto. Si el personaje no lo dice, él no se puede percatar, porque en este caso no tiene características como el anterior en ese aspecto, debido a que es importante recalcar ese elemento al cual hacía referencia, de que no tiene las características del anterior en cuestiones de saber qué piensa, qué siente, sino que solamente puede plasmar lo que logra ver. Ahora vemos el narrador personaje en primera persona, que es un narrador que está dentro de la historia, también se conoce como narrador protagonista, que este hace referencia a que va a contar su propia historia, lo que él está viviendo o lo que a él está ocurriendo. Y el último, narrador en segunda persona, que es una voz que se habla a sí misma, pero usando el pronombre tú, no en primera persona como el anterior. No sé si hay alguna pregunta, dudas hasta el momento. No, profe. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces voy a pasar a compartirles el video de referencia para que veamos un pequeño fragmento de un cuento que se llama Sueño de Robot y así podamos identificar las características. Así que lo voy a poner ahorita. Me confirman antes, por favor, si les aparece ahí. Sí. Sí, bueno, entonces voy a desconectar mi cámara y mi micrófono y lo veamos para después poder discutir y hacer las preguntas. Pongan mucha atención, por favor. Elvex, despierta. Buenos días, Andrés. ¿Cómo durmió hoy? Muy bien, ¿y tú, Elvex? Anoche, mientras estaba desactivado, me ocurrió algo. Elvex, continúa. Ayer, mientras estaba desactivado, me ocurrió algo. Habían imágenes pasando ante mí. Algo muy parecido a lo que ustedes llaman sueño. Andrés, anoche tuve un sueño. Elvex, hay que compartir esto con Susan. Dime, Andrés. Doctora Calma, tiene que venir de inmediato. Algo ha pasado con Elvex. ¿Algo grave? Doctora Calma, Elvex dice que soñó. Elvex, despierta.
Elvex, Andrés me dijo que creías haber tenido un sueño. Así es, doctora Calvin. Anoche tuve un sueño. Elvex, desactívate. Voy a entrar a su cerebro positrónico. ¿Qué significa esto? Bueno, utilicé geometría fractal ¿Y por qué? porque tenía que hacerlo. ¿Lo hiciste por tu cuenta? No consulté a nadie, lo hice yo solo. ¿Y se puede saber desde cuándo tú haces las cosas solo y no le preguntas a nadie? Lo voy a desmantelar. Depende. Es demasiado valioso para desmantelarlo. Por ahora. ¿Realmente habrá soñado? Elvex, actívate. ¿Cómo sabes que has soñado? Era de noche cuando todo estaba oscuro, doctora Calvin, cuando de pronto veo una luz. Veo cosas que no tengo programado como realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña. Buscando en mi vocabulario una palabra para interpretar lo que me pasaba, me encontré con la palabra sueño. Estudié su significado y llegué a la conclusión que soñaba. ¿Cómo habrá llegado la palabra sueño a tu vocabulario? ¿Cuántas veces has soñado? Todas las noches, doctora Calvin, desde que soy consciente de mi existencia. Hace 10 noches que hice las modificaciones. ¿Y por qué lo dices ahora? ¿Por qué no hablaste antes? Porque ha sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces, pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no supe encontrarlo. Reseté mi programa muchas veces y finalmente concluí que estaba soñando. ¿Y qué has soñado? Sueño siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre hay robots trabajando. ¿Robots? ¿Y también hay seres humanos? Al comienzo de mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Solo robots. ¿Qué hacen, Elvex? Trabajan, doctora Calvin. Veo a algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y otros trabajando con calor y radiaciones. Veo a algunos robots haciendo el trabajo que los humanos nunca podrían realizar. ¿Y qué más viste, Elvex? Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la preocupación, que todos estaban agobiados por la responsabilidad y la aflicción, y sentí ganas que descansaran. Pero los robots, Elvex, no se desgastan, no se abruman y tampoco necesitan descansar. Así es, doctora Calvin. Yo le hablo de mi sueño.
No obstante, en mi sueño comprendí que los robots solo deben proteger su propia existencia. Estás quebrantando la tercera ley de la robótica, Elvex. Así es, doctora Calvin. Elvex, repíteme las leyes de la robótica. Leyes de la robótica. Primera ley, un robot no debe dañar a un ser humano por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no ofrezca el cumplimiento de la primera y segunda ley. Pero en tu sueño la tercera ley es distinta. Sí, doctora Calvin. En mi sueño, la tercera ley termina en la palabra existencia y no se tiene en cuenta ni la primera ni la segunda ley. ¿Solo en tu sueño? Solo en mi sueño. ¿Te das cuenta lo que has hecho? Espera un segundo. No quiere decir que todos los robots lleguen a soñar como Elvex. De hecho, no creo que ningún otro robot llegue a soñar como él. Yo no estaría tan segura de eso. Te comportaste irreflexivamente. Había un hombre. Sí. Como le dije anteriormente, doctora Calvin, en mi sueño eventualmente aparecía un hombre. El hombre gritaba, deja libre a mi gente. ¿Y a quién se refería con mi gente? A los robots, doctora Calvin. Se refería a los robots. Así ocurría en mi sueño. ¿Y pudiste reconocer al hombre? Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre. Yo era el hombre. Elvex, despierta. Elvex, Andrés me dijo que creías haber tenido un sueño. No, doctora Calvin. En mi base de datos no existe la palabra sueño. Elvex, desactiva. Yo soy el hombre. Vaya, ahí veíamos
un pequeño fragmento del cuento de un cuento, Sueños de Robot, donde hacía referencia a este aspecto que explicaba anteriormente de la narrativa de ciencia ficción. Así tenemos claro todo, me queda poco tiempo, voy a ir apuntando uno por uno. Por ejemplo, quien me aparece primero acá es Alberto. Alberto, ¿qué cree usted que nos quiere plasmar el escritor con esta historia? ¿O a qué cree usted que hace referencia, Alberto, con el fragmento que acabamos de ver? ¿O qué entendió usted? Lo que yo entendí es que el escritor quiere plasmar la idea de que aunque el ser humano diseñe un robot, tarde o temprano este robot va a tener sentimientos. Mientras se ve acostumbrado a nosotros. Nosotros en la búsqueda de la perfección para crear un robot, lo vamos a hacer tan perfecto que va a tener sentimientos. Tarde o temprano va a reemplazar. Bueno, bien, muy bien. A lo que hace referencia Alberto es sin duda la preocupación que tiene mucha la comunidad científica, en el sentido que la tecnología está siendo como tan productiva últimamente, o teniendo hallazgos tan avanzados, que va a llegar un momento donde esa tecnología nos va a sobrepasar. Y es ahí donde nacen muchas perspectivas o muchas ideas de que después esa tecnología va a querer deshacerse de los humanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, películas apocalípticas como Terminator, donde ya habla de que la tecnología pasó a la humanidad y que esa tecnología quiere deshacerse de los humanos desde esa perspectiva. Vaya, creo que Maura decía, quería comentar algo, Maura. También otra película que habla sobre eso es una película que se llama I Am Robot, que es de Will Smith. Sí, entonces ahí vemos desde esa perspectiva cómo la predicción de algunos científicos puede ir ocurriendo desde la idea de que si seguimos con ese avance tecnológico que se tiene, esto puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Gracias, Alberto y Maura. Ahora me aparece Brian Alexander. ¿Qué elemento de un cuento de ciencia ficción usted puede identificar en el video? Brian Alexander Solí. Que los robots no pueden tener sueños, pero este sí fue capaz de hacerlo. ¿Me puede repetir, Brian, que no le escuché, por favor, más fuerte? Que los robots no son capaces de tener sueños, pero este sí lo logró hacer y por eso fue que lo destruyeron la creadora de él. Bueno, entonces ahí ve usted, por ejemplo, que lo explican al principio que los robots no tienen esa capacidad de soñar o discernir que están soñando o teniendo un elemento de ese tipo, porque están programados para otro tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, ahí explica también que el que lo construyó utilizó otro material o otro elemento que no utilizó con los demás, y quizás ese elemento está haciendo de que este robot tenga como cualidades humanas. Y ahí usted puede ver cómo lo presentan y que al final terminan destruyéndolo porque representa una amenaza, donde los robots ya comienzan como a tener conciencia, que están como esclavizados, por así decirlo, y quieren como dejar esa parte de esclavitud. Y aunque lo destruyen, después se da cuenta usted de que también eso lo soñó. Entonces al final no cuenta la verdad para evitar que se cumpla el sueño que él tuvo. Entonces por lo tanto también este robot tiene la capacidad de analizar la situación y por lo tanto se retracta y sigue como por así decirlo, bajo el mandato que tiene los humanos, ¿verdad? Y también usted lo puede clasificar ahí de acuerdo a que puede ser una denuncia social, en el sentido que hay muchas personas que son esclavizadas, por así decirlo, en su trabajo, de que trabajan muchas horas y le pagan poco dinero, y si alguno de ellos quiere salirse de ahí o quiere denunciar eso, pues hay muchos aspectos que comienzan como a presionarlo para que no lo haga. Se puede ver también cómo se da desde esa perspectiva.
A ver, ¿quién más? Mónica Esmeralda. ¿Qué personaje a usted dentro del video que vamos a ver le permite poder identificar que es un cuento de ciencia ficción? Mónica Esmeralda Fonseca. De los que aparecen ahí. ¿Sí? Dígame, Mónica. Que no le escuché. El que estaba como soñando. El robot. Entonces usted puede identificar ahí, por ejemplo, de que es un cuento de ciencia ficción, aunque en esta historia, porque obviamente es una como dramatización, nos presentan a un robot con cualidades humanas, que si usted lo ve a simple vista, sin escucharlo o sin ver cómo camina, usted puede pensar que es un humano por las características que tiene. Sin embargo, en la forma de comportarse, cómo habla y cómo se relaciona, usted puede identificar que es un robot y las cualidades que ese robot va adquiriendo de acuerdo a cómo lo van como mejorando. Actualmente existen robots, pero no así desde esa perspectiva, que inclusive hasta parezca que tienen piel y que parecen por ciento humanos en ese sentido. Entonces, de esa perspectiva es importante conocerlo. Entonces lo explicaba así. Vaya, creo que ya se nos acabó el tiempo. Voy a dejar de grabar la clase. Y llegaría hasta